Cerramos ahora el bloque de intervenciones con Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, que nos trae el archivo de la Casa de Mirapeise, comentarios en torno a su formación, contenido y permanencia. Él es profesor de investigación de OPIS, ingresó en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en 1988 y estuvo destinado en la institución Milà i Fontanals de Barcelona y en el Instituto de Historia de Madrid. Desde 1994 permanece en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Sus líneas de investigación se centran en el ámbito de la historia de la Edad Media, particularmente entre los siglos XIII y XV, prestando una atención específica a la historia social del poder. En este contexto cultiva también los estudios de genealogía y heráldica medievales. Ha sido investigador principal de más de una veintena de proyectos competitivos y de contratos de investigación y autor de un centenar largo de artículos y de una veintena de monografías y ediciones. Algunos de los títulos quedan colgados también en la página web de la Fundación, donde podéis consultar mejor su currículum. Fue delegado del CSIC en Galicia desde 2012 hasta el 2019. Es director del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, así como vicepresidente del Comité Español de Ciencias Históricas y presidente del Instituto Internacional de Genealogía. Es además académico de número correspondiente o de honor en más de una veintena de corporaciones académicas e instituciones españolas, extranjeras e internacionales. Entre ellas es correspondiente de la Real Academia de Historia y numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y de la Academia Internacional de Genealogía y de la Academia Internacional de Heráldica. Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí. ¿Cómo abro la presentación? ¿En compartir pantalla? Efectivamente, Sí. compartir pantalla. A ver, y aquí. Y en compartir pantalla, pues tiene la presentación, PowerPoint, me imagino. Ya está aquí, sí. Está aquí. ¿Y se ve ahora? Todavía no. Ahora sí, perfecto. Ya. Bien. Lo primero es saludar a todos los que nos están escuchando y agradecer a los organizadores de manera especial. Quiero saludar a Pedro López y a Gabriel Quiroga, buenos amigos. Y en segundo lugar, algo que he dicho ya en varias ocasiones cada vez que he sido invitado por el gremio de los archiveros, y es que yo hablo con una profunda humildad en este foro, y porque mi conocimiento de la materia archivística es la del medio usuario, o incluso pues la del archivo, pero mis conocimientos no van más allá de eso. Y siento un enorme respeto por un archivo que en su día quise, cuando era un joven, la entidad de esa oposición. Cuando me di cuenta, pues naturalmente cambié el camino por otro lado. Dicho todo eso, bueno, pues he aceptado esta intervención sobre el archivo de la Casa Mirapeise, que es el que yo tengo en mi casa, la Casa de Mirapeise, sabiendo periodos muy escuetos para tratar de explicarles en qué consiste este archivo, y unos comentarios y una exposición con fotografías que entiendo que puede ser de referencia para lo que es otros muchos archivos de este mismo carácter, esta misma naturaleza que existen y que no son conocidos. Para hablar del archivo de la Casa de Mirapeise, lo primero es, hay que ubicarlo en el espacio. Está ahí, como ven, en las proximidades de la ciudad de Lugo, a las orillas del río Miño, entre la autopista A6 y la antigua Nacional Sexta, pues ahí constreñida y medio en la orilla del mismo río, ¿no? Es una casa, no es un pazo, no es una gran casa, es una casa, bueno, grande sí es, que está en la orilla misma del río Miño y que exhibe naturalmente escudos heráldicos que hacen alusión a lo que es todo su pasado, toda su continuidad genealógica desde las últimas décadas del siglo XV. No tiene más entidad que esto que acaban de ver. Y hay una continuidad genealógica que ustedes aquí no apreciarán bien, supongo, pero pueden deducir que hay una continuidad de 16 generaciones hasta la actualidad, desde sus primeros momentos,
insisto, en las décadas, en la segunda mitad del siglo XV. Hecha esta breve introducción, habría que decir también otra cosa, y es que el archivo se denomina de Mira-Peixe porque hace alusión al lugar donde se conserva, ¿verdad? Pero Mira-Peixe no es el solar principal del linaje que propició la creación y la formación de este archivo. Es simplemente el último solar que se conserva, que se ha llegado hasta la actualidad en manos de esta familia, ¿no? Tampoco es un archivo señorial o al estilo de los grandes archivos de la primera nobleza española. Pues no, ni muchísimo menos. Tampoco es verdad, un pequeño archivo de una casa hidalga de la montaña lucense, pues tampoco. Es en realidad un archivo que podríamos decir un archivo medio, de tamaño medio, más o menos unos 14, 15 metros lineales, por ahí, estructurado, organizado en un centenario y medio de legajos, 141 legajos exactamente, lo que es la parte del archivo histórico, luego hablaremos de otra parte, ¿no? Y en realidad es un archivo que es fruto de la suma o la agregación sucesiva de otros archivos familiares de menor entidad. En este mapa ven localizar las casas que generaron esos archivos que se van a incorporar a lo que hoy llamamos archivo de la casa de Mira-Peixe. Y aquí, aunque tan detalle, sí pueden ver en los epígrafes que hay cómo van entrando, incorporándose estos otros archivos que van a formar parte del archivo de Mira-Peixe. Lo traigo más como ilustración, no como detalle, porque ya deduzco que los detalles no se podrán percibir bien a través de la red, ¿no? Y aquí tiene lo que es la conformación del archivo, ¿eh? Esos 14 metros lineales y esos 141 legajos organizados, una buena parte de ellos en 40 cajas, ¿eh? Si se fijan, está de una parte lo que es el fondo propiamente de la casa de Mira-Peixe, con las secciones, que ahora hablaremos de ellas, y luego están otros fondos que se han incorporado al archivo, que es el fondo de la casa de Quintela agregadas, con esas otras casas, y sobre todo otro fondo, el fondo de Mondoñedo, con la sección de Trabada, la casa de Terrafeita, que suman casi 60 legajos, ¿no? Viene a decir también que el archivo no tiene una estructura uniforme. O sea, digamos que hay varios fondos, en concreto estos dos últimos que menciono, el fondo de la casa de Quintela y sus agregadas, y el fondo de la casa de Mondoñedo o la de Trabada, de Terrafeita, que mantienen su estructura, su organización original. Están perfectamente organizados en su día con sus tablas o cartones formando esas carpetas, y prácticamente se han mantenido tal cual llegaron, se incorporaron. En cambio, el fondo de la casa de Mira-Peixe, yo no diría que sea un fondo facticio, sino que es un fondo que está reorganizado. Y aquí tengo que hacer un comentario primero. El fondo de la casa de Mira-Peixe, su origen está en unas pilas de papeles completamente desordenadas, un auténtico revoltijo, al que luego se fueron sumando otros en casas que se estaban cerrando, que se iban a vender o que estaban caídas, y que yo me dediqué a ir a buscarlos y a recuperarlos, ¿no? De manera que yo lo que reuní es un auténtico revoltijo de papeles que tuve que organizar, tuve que primero distinguir la procedencia de cada uno de ellos, de los que ya estaban aquí, más aquellos que yo traje, organizarlo por contenidos o por tipos documentales, y luego a la vez que se estudiaba eso, pues iba conociendo las genealogías, que esta vez es clave para poder organizar este archivo, ¿no? Todo eso pues supuso una inversión de tiempo muy grande. Estoy hablando de muchos años de trabajo en paralelo con mi trabajo cotidiano para poder reorganizar eso. Pero finalmente pude identificar y reorganizar
el conjunto de esos casi 50 y tantos legajos, o sea, en total, no, son 68 legajos en realidad los que conforman este fondo, ¿no? Y están organizados, como ven, lo vamos a ver ahora, con una pauta serial que se ve aquí abajo, que es la que he entendido que era la más adecuada y que vamos a ir ahora desvelando a continuación. Previamente he creado una sección, digamos, unos legajos que son facticios, es decir, he entendido que era necesario, sobre todo para entender el archivo, que es eso que se titula nobleza, donde se incorporan pues, las ejecutorias, padrones, probanzas, etcétera, memoriales genealógicos y demás, incluidos también los expedientes personales en la cuestión de los oficios. Todo eso lo vamos a ver ahora a continuación. El archivo, sobre todo el archivo que se mantiene como estaba originalmente, contaba con estos registros de escrituras, con estos índices, incluso con los listados de los escribanos que dieron fe de esos documentos, etc. Es decir, unos instrumentos de consulta. Estos instrumentos de consulta, naturalmente, eran muy útiles en su momento. Hoy en día pueden ser útiles en una determinada situación, pero realmente no son necesarios al estar organizado el archivo de acuerdo con lo que vamos a ver ahora. En un archivo familiar, el capítulo dedicado a las genealogías es fundamental. En todos los archivos familiares, la presencia de estos árboles o tablas genealógicas son fundamentales para entender, no solo conocer la continuidad genealógica de las casas o de las familias, sino para entender y poder manejar la documentación. Claro, no quiero extenderme mucho en el concepto de linaje, en la conciencia de formar parte de una familia, etcétera, pero eso es una característica común a las familias de la nobleza, de la hidalguía, y el culto a los antepasados se reflejaba en una serie de cauces de expresión, no solo el uso de unas armerías, no solo el uso de unos signos onomásticos, sino también en el culto a la memoria, al pasado, ¿no? Al recuerdo de los antepasados. Esto tiene presencia importante en lo que es la conformación del archivo, aunque es verdad que un archivo familiar, en la razón primera y fundamental de su existencia y de su conformación, está en lo que es la administración del patrimonio. En la justificación legal de los procedimientos de la defensa legal también de los derechos que llevan a... Esa es la razón fundamental o inicial de un archivo. Luego el archivo a lo largo de su vida va adquiriendo otras connotaciones que vamos a apreciar al ver esos fondos. La sección facticia que les mencionaba yo, la de nobleza, pues se explica por la presencia de este tipo de documentación. Por una parte, las probanzas genealógicas y por otra, las probanzas del privilegio de la hidalguía, de la exención de hidalga, ¿no? A través de esto hacían copias y se mantenían para garantía o para salvaguarda de su derecho. Como ven en los documentos, en las carpetas, como en esta, pues se incluyen estos comentarios ya tardíos, ya de finales del siglo XVIII, que explican muy bien cómo se entendía esto. Genealogías y árboles de algunas familias que se dieron para pruebas y pleitos y sirven para la nobleza a lo adelante. Y entre paréntesis, no sirve para otra cosa. También las ejecutorias, algunas son de hidalguías, otras son de otras cosas, pero relacionadas también con la condición de la nobleza, ¿no? Pues, que marca un arco cronológico bastante amplio. Ahí a la izquierda ven, por ejemplo, esta que es del año 1429, es decir, de una fecha ya extremadamente temprana. No conozco ninguna otra de esta fecha.
son todas, sobre todo la segunda mitad del siglo XV. Y en medio de esto aparecen otros documentos como este que recojo aquí en fotografía. Yo sigo preguntándome hoy qué pinta aquí. No sé, es un privilegio otorgado por Juan I a un Alonso de Quesada en el año 1390. Lo que vemos naturalmente es un traslado del año 1470, me puedo recordar, ¿no? Pero no sé exactamente qué pinta esto en un archivo de unas familias de la provincia de Lugo, como tampoco, bueno, el de aquí abajo, este otro es también de una familia de Sevilla, de 1625, cuya explicación está en que el señor de la casa Mirapeixe, de Santa María Ponterrábade, actuó como testigo en este proceso, porque estos Almonte en realidad eran una familia de la zona de Cospeito, que se llamaban Domonte, y que en Sevilla tomaron el apellido Almonte. Y también hay mucha documentación, también muchos impresos de este tipo referidos a corporaciones nobiliarias o a los trámites de ingreso en ellas, incluso actas como esta de cruzamiento en la Real y de Orden de Carlos III, ¿no? Y al tiempo que hay este tipo de documental, pues existen estos otros, son nobiliarios, memoriales sobre distintas familias, como estos que ven aquí, algunos de ellos, como este que están impresos ya en tiempos relativamente tempranos, ¿no? Son memoriales genealógicos que ayudan al conocimiento de esas familias que forman el archivo. Incluso estos otros documentos que ya tienen poco que ver con lo que es la administración de un patrimonio o lo que es el conocimiento de la memoria del linaje, que se aproximan más al mundo de la bibliofilia o del coleccionismo, ¿no? Como son estos nobiliarios o estos armoriales o este documento de Benito Viceto sobre el origen de esta familia. Y si se fijan, pues los manuscritos pues, están marcados cuando se habla de alguna de las familias de las que forma parte este archivo, que deben formar este archivo. Los otros documentos que son muy frecuentes son el tema de las últimas voluntades, los testamentos, y por extensión de los testamentos, pues naturalmente las fundaciones vinculares. Las fundaciones vinculares y los enriquecimientos de esos mayorazgos son documentos de primer nivel en su importancia dentro de lo que es un archivo familiar. Aquí, como ven, pues están recogidos algunos de ellos que corresponden al matriz, al archivo matriz, que es el de Tavoy, o a estos otros de Mirapeixe, también a Ponterrábade, Felpas o Villalbite, ¿no? Y luego las mejoras vinculares, los incrementos de dotaciones, ¿no? Incluso también los recuentos de los bienes vinculares, los pleitos que se suscitan con el transcurso del tiempo y que son resueltos con la documentación con esas fundaciones que hemos visto, con estas fundaciones. Y luego, naturalmente, además de esta fundación vincular, pero están todas las últimas voluntades de la colección de los testamentos. Por ejemplo, los testamentos es un tipo documental que es muy importante en un archivo familiar, no solo por el caudal informativo que para un historiador, que eso es efectivamente muy grande, sino para la garantía, insisto, de la preservación del patrimonio, que es, insisto, por enésima vez, el motivo de la creación o de la conformación de un archivo familiar. Junto a los testamentos, pues naturalmente están los inventarios, recuentos y partijas de los bienes que se transmiten en esas últimas voluntades, incluidas también pues, esas adjudicaciones de herencias, etc. Y naturalmente las escrituras de dote. Las escrituras de dote también, como los testamentos, son otro tipo documental muy importante y que forman una colección bastante amplia. Los que ven aquí pues están todos uno a uno, generación tras generación, las dotes de cada una de las mujeres que se integran en el grupo familiar, incluidas también, como en este caso, como se ve aquí,
lo que es una asignación de renta por viudedad, donde pues, que a veces incluso pues, se exageraban las rentas que se disponían para poder garantizar una renta de viudedad a salvo de lo que era el núcleo del mayorazgo que le daba el primogénito. Otra cuestión importante eran los derechos jurisdiccionales, la preservación de esos derechos jurisdiccionales y el ejercicio del propio derecho jurisdiccional, es decir, los nombres de los jueces, de los alguaciles, etc. ¿no? Proporcionaba rentas al señor jurisdiccional, sino también digamos que era un elemento fundamental en la escala social. No era lo mismo ser un hidalgo que ser un hidalgo notorio, y no era lo mismo ser un hidalgo notorio y ser un hidalgo señor de vasallos. O sea, eso estaba todo perfectamente en la sociedad de la época, estaba perfectamente establecido. Y era muy importante el ejercicio de esos derechos jurisdiccionales. Y luego llegamos a estos tipos documentales. Quiero recordar que solo he puesto esta imagen, pero como se puede comprender, es el tipo documental más frecuente en un archivo familiar. Son desde compras, ventas, foros, trueques, donaciones, etc. ¿no? Son lo que soportaba la preservación de ese patrimonio, del núcleo patrimonial, ¿no? Y naturalmente los libros cobradores, los libros de rentas, los cobradores, que también forman otra colección importante dentro de un archivo de esta naturaleza. Naturalmente, también forma parte de otro tipo de documental, son los pleitos. Y cuando hablo de pleitos, pues podríamos hablar también de los dictámenes e informes, profesores, letrados, etcétera, para la preparación de pleitos. Los pleitos los había por muchísimas cuestiones, como eran pues, naturalmente las cuestiones patrimoniales, pero también a veces pues, había, como en este caso, el reconocimiento de una filiación de un hijo natural, el que reclamaba su legitimación, ¿no? Las capellanías y patronazgos, también las fundaciones, que forman parte de lo que era la memoria histórica, la memoria genealógica, ¿no? Las presentaciones de curatos también era otro ejercicio señorial, y la dotación de la sepultura también tenía un enorme valor en la memoria de la familia, ¿no? Luego llegamos a esta otra parcela que se van a agregar a los que son las funciones públicas, ¿no? Por ejemplo, los oficios de las patentes, de los nombramientos de las milicias, de los capitanes de milicia en este caso, ¿no? O el ejercicio de esa capitanía a través de los recuentos y lo llamaban las alarmas que se producían en determinados momentos, ¿no? Y por último, la regiduría perpetua también era otro elemento fundamental en este archivo. Esta colección es un legajo en el que están las renunciaciones y los nombramientos por el rey de un regidor perpetuo de la ciudad de Lugo, que va desde finales del siglo XVI hasta el último momento del siglo XIX, ya, hacia el año 1820-23, ¿no? Y junto a esos documentos pues, están los expedientes personales. Por ejemplo, este que ven aquí es el de un oficial, un capitán de infantería española, que luego además fue ayudante del príncipe de Barbanzón, y está en un legajo también toda su correspondencia con el príncipe y la princesa de Barbanzón, además de otros documentos con sus comisiones a lo largo de ancho de la geografía gallega durante la Guerra de Sucesión. Y dentro de estos expedientes personales, pues también hay pues, la documentación que se refiere al ejercicio de funciones, desde hojas de servicio en el ejército, un consejo de guerra
que expulsan del ejército a un señor que se negó a prestar juramento a Amadeo Saboya, el ascenso a mariscal de campo pues del suegro de este precisamente, la correspondencia, que es también otro tipo documental extraordinario, porque no es frecuente que se conserve. En el archivo de Mirapeix se conserva un importante lote de correspondencia ya del siglo XVI, y luego este que ven aquí, que es ya de finales del XVIII, comienzos del siglo XIX. Y junto a ello, pues otros documentos como pueden ser estas invitaciones a bodas o participaciones de matrimonios que se hacían en el último tercio del siglo XVIII, en los comienzos del siglo XIX, ¿no? O sea, unos tipos documentales pues también que considero que son bastante extraordinarios, no son frecuentes. Y luego llegamos a este otro capítulo que tiene mucho sentido en lo que he mencionado yo al principio. ¿Cuál es la naturaleza, el sentido, el carácter de un archivo familiar? Y ese archivo familiar se va enriqueciendo de otros tipos documentales, ¿verdad? Pero llega un momento en que se van acumulando documentos que pierden sentido, pierden significación en un archivo. ¿Por qué? Pues porque se refieren probablemente a propiedades que ya no forman parte del otro. Hay más, hay bastantes legajos más de este calibre, en el que siempre se ponen estas coletillas. No necesitan otro reconocimiento. Estos documentos corresponden a diversas personas, no se reciben bienes algunos de casa, o en este otro, en esto entre personas diversas, aún extrañas, ninguno hay que sea precedente de los bienes que se llevan en el día. No será preciso jamás desligar este atado, aunque haya estos documentos no así los bienes como hechos entre personas por personas distintas, ¿no? O este otro, documentos antiguos que no se consideran de provecho. Sin embargo, porque poco ocupan, menos vale dejarlos. O sea, están así, ¿no? O sea, que podían tener en su momento interés para formar parte del archivo y que probablemente por ventas, enajenaciones o lo que sea, pues perdieron la utilidad de mantenerse dentro de las secciones de propiedades, de documentación que avalaba las propiedades. Este es un poco el contenido de este archivo o de este fondo dentro del archivo de Mirapeix. A ver dónde estaba. Perdón, aquí. Hemos estado viendo un poco de estas dos secciones fundamentalmente, ¿no? Como comprenden, el archivo es mucho más que eso. Y ahora queda un último capítulo que quiero muy rápidamente, que es la permanencia de un tema francamente delicado. Yo siempre he entendido que las administraciones públicas se han arrogado el derecho de intervenir en la tutela de los archivos familiares. Creo que comprendo que esto sea así. Lo que no comparto es que no se entienda la visión de los propietarios de los archivos. Se entiende que yo entiendo de luego que los archivos están dotados de una carga afectiva muy singular. No es solo el valor patrimonial que puede darle a un archivo la administración pública, sino que los archivos pues, tienen una carga afectiva muy importante, y eso debe ser no reconocido, sino aceptado y comprendido. Los propietarios de los archivos, de alguna manera, yo diría que creemos o sentimos que en esos documentos palpita todavía el alma de nuestros antepasados. Esto, dicho así, pues puede ser que no se entienda bien lo que quiere decir, pero cuando yo he cedido, por ejemplo, para el uso de esta documentación a historiadores, que lo he hecho en distintas ocasiones, estoy pensando ahora en Pejerto Saavedra, por ejemplo, cuando hizo su tesis doctoral, o en Antonio Presedo Garazo, bueno, pues yo lo he hecho con la mayor generosidad,
no como propietario, sino como historiador. Yo creo que es útil para el historiador el manejarlos. Pero luego, cuando he visto publicados los artículos que han dado pie al manejo de esta documentación y veo los juicios que hacen los demás de algo que es propio, pues te hace un cierto pudor de poner en la mesa, pues como decía Pedro López hace un rato, hablaba de los secretos familiares, todas las familias tienen sus secretos. Bueno, aunque no haya secretos, el poner encima de la mesa una documentación que en realidad no es pública no se hizo para ser pública, ¿verdad? Y que eso es motivo de que eso pueda ser valorado, enjuiciado, las personas o las familias a partir de esos documentos, pues al propietario produce un cierto pudor. Yo creo que eso es fácilmente comprensible, ¿verdad? Claro, si yo hablo de los documentos de mi padre, pues se entenderá mejor. Pero si hablo de un cuarto o un quinto abuelo, pues no se entenderá igual, pero es lo mismo, es lo mismo. Pero nosotros entendemos que el archivo es un bien del que solo somos depositarios. O más exactamente, un bien que estamos obligados a mantener y a preservar y a transmitir también. Porque representa eso, la tradición y la continuidad de una familia, o en este caso de mi familia. Insisto, no es fácil sustraerse a ese sentimiento y a ese choque de ese sentimiento personal con el interés de la administración pública en preservar o tutelar la conservación de estos archivos dentro de lo que es el propio patrimonio de la sociedad, ¿no? Yo no creo que sea necesario que se comprenda el sentimiento, y mucho menos de luego que se comparta. Pues claro. Ahora, lo importante, al menos a mi modo de ver, es que desde las administraciones públicas se entiende y se acepte como principio general que los propietarios de los archivos somos los primeros interesados en que se conserven y se mantengan en su integridad. A partir de ahí, pues bueno, podemos hablar de muchas maneras de cómo rentabilizar socialmente esta parcela importante del patrimonio documental español. Pues sí, totalmente de acuerdo. Podemos plantearnos seriamente cuál puede ser el futuro de archivos, como por ejemplo este del que estoy hablando. Yo lo he hablado alguna vez con el propio Gabriel Quiroga, en más de una ocasión, sobre el futuro de este propio archivo, ¿no? Pero yo creo que debería haber un diálogo más pausado e intentar incentivar lo que es la alternativa que me parece la más excelente de todas, que es la vía de los depósitos o las donaciones en los archivos públicos. Bien, totalmente de acuerdo, pero había que buscar una fórmula que satisfaga también al propietario del archivo. Yo no he mencionado antes, pero yo en el archivo que ven aquí, que son 141 legajos, yo podría sumar ahí casi 60 legajos más, que son pues, legajos que hacen referencia al ejercicio de funciones públicas a lo largo de casi medio siglo, ¿verdad? Que era de mi padre. Pero yo voy a depositar el archivo de mi padre en un archivo público para que luego juzguen la labor de mi padre. Hombre, es un poco complicado, ¿verdad? Y yo solo pido que se comprenda eso y que se comprenda, insisto, lo que acabo de decir también, y es que el primer interesado en preservar un archivo familiar es precisamente el propietario, y que lo tutela y lo conserva. Y además, lo tutela y lo conserva, hay que añadir además, con sacrificio. Igual que cuando se facilita la consulta, estoy pensando, cuando yo facilité la consulta a Pejerto Saavedra, a Antonio Presedo y a otros más, eso me supone un sacrificio, porque tengo que estar atento a eso, facilitar el acceso, estar pendiente y volver a cerrar. ¿Me explico? Bueno, yo más que eso, pues no tengo mucho más que decir, salvo suscribir también lo que decía Pedro respecto a los secretos de familia. Hombre, yo creo que mantener el silencio, la discreción respecto a esos secretos, o también evitar los juicios ajenos, pues también son sentimientos que uno pues, expone así con cierta timidez, pero con convicción completa, ¿no?
no quita que el archivo, de luego, tenga un interés para un historiador y que ese interés debe ser también respetado y debe ser también negociado en el contexto de lo que he mencionado antes, de las funciones de la administración pública y de ese debate entre los propietarios y la administración. No tengo más que decir, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, Eduardo.